Arqueomanía. Bienvenido a Arqueomanía. Hoy nos adentraremos en Cova Eirós, en la cueva con pintura rupestre más importante de toda Galicia, en la que además vivieron neandertales, Homo sapiens sapiens, junto a leones de las cavernas y osos cavernarios. Después visitaremos el Museo Arqueológico de Alicante. Cuadernos de campo. En la falda de una pequeña colina de la parroquia de Cancelo, entre Acastela, al sur de Lugo, se encuentra la Cova Eirós, el yacimiento prehistórico más importante de Galicia. Durante siglos, los peregrinos del camino francés recorrieron estos paisajes bellísimos sin llegar a sospechar que, desde la entrada de la cueva, al menos 50.000 años de la historia de la estirpe humana observaban sus sacrificios y esfuerzos de caminante. Nos acercamos a Cova Eirós. Está enclavada al sur de la provincia de Lugo, en un paisaje, como veis, maravilloso, y vamos a conocer algo que a mí personalmente me interesa muchísimo, ¿no? Yo creo que a toda la audiencia de Arqueomanía. Es una cueva donde hay importantes restos tanto neandertales como de Homo sapiens sapiens, pero con la característica que son los últimos neandertales y los primeros sapiens sapiens que llegaron pues, al occidente del Cantábrico. Hoy vamos a conocer cómo vivieron y sobre todo cómo pudieron pues, llegar unos e irse otros para siempre. La verdad que el sitio en el que se encuentra la cueva es maravilloso, ¿no? Caminando entre castaños, entre robles y a pie en el mismo camino de Santiago, ¿no? No es una casualidad que la cueva esté aquí. No, efectivamente, realmente está en una situación, una especie de encrucijada. Pasa muy cerca el camino francés y por otra parte están las los peregrinos del camino de Santiago han estado pasando bajo por encima durante... Por otro lado efectivamente. Y luego tienes dos vías naturales, una que es el curso del Navia, que te lleva directamente al Cantábrico, y si sigues hacia el oeste, a lo largo del valle, llegas al Valle del Miño, que a su vez te da acceso al Atlántico. Por lo tanto, sí que la cueva, podemos decir, está en cierto modo una especie de carrefour, una especie de encrucijada. Accedemos a la cueva a través de un sendero estrecho, abrazados por la fronda de carballos y castaños y envuelto por el misterio de la Galicia profunda. La cueva, oculta bajo un bosquete de avellanos, parece invitarnos a realizar un largo viaje en el tiempo. Y la pregunta clásica, pero que es un debate además que nos apasiona y que muchas de las personas que nos siguen pues lo comentan, ¿no? El neandertal es una especie distinta, nosotros pudimos mezclarnos con ellos. Los yacimientos de la península ibérica lo que demuestran, por ahora, los que tienen secuencias de este tipo, es que debido a causas erosivas, ya sea por procesos erosivos justo que coincide con grandes crisis erosivas, que son los fenómenos Heinrich, por ejemplo, hace 40.000 años, o ya sea por hiatos arqueológicos tipo Cova Gran, se sabe que cuando entran los sapiens, entran después de los neandertales, pero siempre hay un hiato, un gap cronológico. Que no podríamos haberlo extinguido nosotros, ya se habían ido, se habían extinguido, ¿no? Quizás en un contexto de competencia por unos territorios, en un contexto de recrudecimiento climático, ya que en este momento nos estamos encaminando hacia la última gran glaciación, hacia esos momentos fríos. La competencia aumenta en el mismo territorio y esas comunidades, bien directamente o bien indirectamente, se van excluyendo unas a otras. Los neandertales acaban recluidos en zonas de montaña, como puede ser Cova Eirós, o puede ser el Esquilleu, o la zona del Pirineo catalán también, y al sur de la península ibérica progresivamente. Y a medida que van dejando tierra baldía o no, van progresando los sapiens. Es un poco el panorama general. Los neandertales, por ejemplo, tenemos aquí una tecnología propia de ellos, lo que es la talla discoidal, de Valois, típica del Paleolítico Medio, esas puntas predeterminadas que elaboraron en otro lugar distante y que llevaron ellos mismos. Y los sapiens tienen ese mismo comportamiento, pero una tecnología diferente. Hay personas que entienden que eso significa mentes distintas, ¿no? Es decir, para un mismo material. Cognitivamente parece que tiene una implicación cognitiva diferente. Adentrarse en el interior de una cueva siempre produce una emoción especial, ¿no? Pero más cuando sabemos que al fondo de esta galería, de esta estrecha galería, nos esperan las pinturas rupestres, pues una emoción doble. Es el momento personalmente que más
me gusta de la entrada de la cueva. Vamos para adentro. Esta cueva también estuvo habitada por grandes animales, ¿no? Y uno de los más característicos es el oso de la caverna, un gran animal, y es muy curioso ver cómo deja las garras, tanto de oso adulto como de ocesno, en las paredes, ¿no? Es el primer caso de pintura, de arte parietal, pintura y grabado, que se remonta pues, a la época de los cazadores recolectores aquí en Galicia. Podemos observar, tenemos un animal con una joroba, la pintura negra, solamente aquí las orejas, aquí tendríamos ya la cabeza, no sabemos muy bien lo que hay aquí, tal vez un colmillo. No hemos identificado con claridad de qué animal se trata. Me comentabas antes que esas pinturas, con unos 10.000 años de antigüedad, están sobre unos grabados. Sí, pero en algún caso tenemos una superposición, concretamente aquí, esta figura pintada está superpuesta a un grabado. ¿Qué antigüedad tendrían esos grabados? Ese grabado es muy similar a algunos que conocemos tanto en el norte de Portugal como en la meseta, y que se nos mueven en estas cronologías hace 12, 11, 10.000 años. Hay que decir una cosa, que los animales que estas gentes representan, ya sean en grabado o en pintura, tienen generalmente o mayoritariamente, estos animales tienen una característica, y es que son buenos para comer. Es decir, son animales que fueron objeto de caza. Naturalmente, la interpretación fácil y sencilla es, pues estas gentes representaban aquello que cazaban, aquello de lo que se alimentaban. No es exactamente cierto. Esto se sabe en cuevas que están pintadas o grabadas y en las que hay evidencias de ocupación contemporánea, es decir, paleolítica. No suele haber coincidencia entre lo que se pinta, lo que se graba y lo que se come. Por tanto, no hay una relación directa. ¿Qué nos sugiere esto? Pues que probablemente en esas representaciones hay una componente simbólica. Queda mucho por excavar todavía y no hay que descartar que aparezcan restos humanos, ¿no? Sería una yo no descartaría, teniendo en cuenta que tanto los niveles del Paleolítico superior como los del Paleolítico medio han proporcionado una gran cantidad de evidencias de la presencia, de las actividades que desarrollaron tanto los humanos modernos como los neandertales. Nos toca abandonar Cova Eirós. Dejamos atrás el eco desgarrado de los últimos neandertales, las primeras huellas del sapiens triunfante y los útiles de ambos. Afuera nos espera el verde de las praderas y de los bosques, en los que nuestros antepasados cazaron miles de años atrás. Desde entonces, los espíritus de los animales salvajes que devoraron y veneraron custodian, encarnados en sus pinturas y grabados, la sagrada oscuridad de la cueva ancestral y primigenia que aún asombra nuestra razón y conmueve nuestro corazón. Paisajes arqueológicos. Fragmentos. El pulso de un museo está fuera de los ojos del público. Los sótanos de los museos son el gran indicador de la salud de una institución. Son el espacio para la restauración y catalogación de los restos arqueológicos. El sitio en el que se preparan los materiales llegados desde las excavaciones. El lugar donde muchas piezas aguardan su turno para ser expuestas. Porque en museos como en el Marc de Alicante se participa directamente de la actividad arqueológica. Todas las campañas que se efectúan en la provincia están coordinadas con la dirección del museo. Yacimientos como el de Lucentum se excavan y ponen en valor desde aquí. Es un modelo que opera en otras provincias como Valencia. El Museo Arqueológico de Alicante lo que hace es intentar equilibrar las tres patas o las tres grandes funciones de los museos,
que son difusión, que es las exposiciones, entre otros ámbitos, la investigación, que serían excavaciones, y la conservación, que sería la restauración y la conservación, como su nombre indica, de los fondos bajo su responsabilidad. En este sentido, los conservadores, aquí en este museo hay 3 conservadores, nos dedicamos a responsabilizarnos de la colección del museo, pero a la vez impulsamos proyectos de investigación, excavaciones, congresos, seminarios, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo no solo se concreta en mostrar al público las colecciones que tenemos de una manera más o menos acertada, sino en acercarnos al territorio, en tener en cuenta nuestras raíces, nuestro pasado histórico y en la prevalencia de aquellos elementos que bajo nuestro punto de vista son compartidos a nivel general, ¿no? La defensa de los monumentos, la defensa de nuestro patrimonio, la preservación de los yacimientos, ¿no? Los fondos arqueológicos están expuestos en 7 salas que abarcan desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. Las colecciones del Museo Arqueológico de Alicante se nutren fundamentalmente de la arqueología de la provincia de Alicante, desde la prehistoria, el Paleolítico Superior, hasta la Baja Edad Media e incluso en este nuevo montaje del museo prolongamos la exhibición de las épocas contemporáneas. El final de la exposición o de los materiales del museo llegaría hasta la primera mitad del siglo XX. El mundo ibero-contestano aporta el conjunto más destacado del museo sin menoscabo de otros periodos como la prehistoria o Roma. El mundo ibérico de la Contestania es la quinta esencia del mundo ibérico. Es decir, si todos los ítems culturales del mundo ibérico se reúnen en la provincia de Alicante, en la antigua Contestania. Aquí tenemos escultura, desarrollo del hierro, escritura, grandes necrópolis, en fin, grandes poblados. Es muy importante la pieza que tenemos detrás de mí, que es la Dama de Cabezo-Lucero, que en cierta manera, si había alguna duda o algún extravagante investigador decía que la Dama de Elche no era auténtica, una auténtica extravagancia y una auténtica tontería, la Dama de Cabezo-Lucero lo que hace es, como se encontró en excavación arqueológica, de cierta manera validar la famosísima Dama de Elche. No hacía falta, pero bueno, aporta. Es una pieza muy importante, encontrar una excavación arqueológica, pero es muy importante los objetos de hierro, por ejemplo, porque el hierro es una materia que revolucionó el mundo, la protohistoria, el mundo ibérico. El dominio del hierro hace mejores instrumentos agrícolas, mayor producción, mayor riqueza. Es decir, las cerámicas griegas que vemos aquí hablan del comercio, las terracotas nos hablan del mundo mágico, religioso, trascendente del mundo ibérico y que son preciosas. Esa imagen de la mujer o de la dama con un niño y una paloma, por ejemplo, nos enternece porque es una maternidad realmente asombrosa. El Museo Arqueológico de Alicante es un agente social desde su fundación. Desde el año 1932, que se creó en la Diputación Provincial el primer servicio de arqueología, hasta ahora son 85 años. Y la actual sede de este museo, que es el MARC, es un museo que ha reconvertido una antigua instalación de un hospital de principios del siglo pasado, pero que tiene ahora 15 años lo que son las dependencias de este propio museo. Los programas de inserción social, los programas de acercamiento, en este caso, a los presos del ámbito penitenciario de Foncalén, al Tribunal Tutelar de Menores con la intervención tutelada a través de aquellos casos de agresión al patrimonio con grafitis que nuestros jóvenes pueden producir. La intermediación en este sentido del museo es fundamental, también con las asociaciones que se dedican a la defensa de los colectivos con distintas capacidades, la accesibilidad, unido a la vinculación que el museo tiene por ADN con el ámbito escolar, con el ámbito universitario o con el ámbito turístico, presentándonos como un recurso alternativo al sol y playa y que no compite con él, sino que intenta hacerlo compatible. Te da la percepción, humildemente, de que lo que estamos haciendo es ser un gran dinamizador cultural, que lo que pretende es implantar un modelo. En todo momento, sus rectores han querido una institución cercana al ciudadano, que socialice el conocimiento. El yacimiento de Lucentum, la ciudad ibero-romana origen de Alicante, la illeta de Esbañech en el Campello, y con una conexión desde el museo a través de transporte público, que es el tram, que lo conecta con estos dos yacimientos que tienen una potencia visual, plástica y de visita fantástica, ¿no?
El museo está instalado en un edificio con una larga historia. Pasamos de un museo de unos 300 metros cuadrados, exactamente 300 metros cuadrados, a 9.000. Y la rehabilitación con destino al Museo Arqueológico fue realmente importante y muy, como he dicho antes, muy satisfactoria, porque hubo una buena relación con el arquitecto Julián Esteban Chavapría, que es encargado de modificar y de rehabilitar el edificio. Lo que ve el visitante es una parte mínima, una parte aproximadamente, no llegará a la mitad de las instalaciones del museo, que tiene una muy importante, que son las áreas técnicas, que están en la planta sótano, y esa rehabilitación del edificio conseguimos dotar al museo de lo que a veces falta en los museos, que son almacenes y las áreas técnicas. Para su última restauración, para la ubicación de sus espacios expositivos, se tuvieron en cuenta criterios actuales de musealización. Se busca la interactividad del visitante, la inmersión en el recorrido histórico. Una de las grandes fortalezas del Museo Arqueológico de Alicante son las exposiciones temporales, a las que dedicaremos un lugar aparte. Son grandes muestras, como la dedicada al mundo maya. El Museo Arqueológico de Alicante es el catalizador de un territorio arqueológico de gran complejidad y proyecta su actividad hacia un mundo globalizado. Palabra de arqueólogo. El interior de huesos y dientes fósiles conserva, si se dan las condiciones debidas, una sustancia proteínica en los tejidos conjuntivos óseos y cartilaginosos llamada colágeno. Si se consigue una muestra lo suficientemente grande y no corrompida, puede extraerse material genético, puede reconstruirse un ADN. El colágeno también se emplea en la datación de fósiles. Historias de la arqueología. Escribió Saint-Exupéry que lo esencial era invisible a los ojos. En la evolución también hay elementos intangibles, eso que llamamos mundo simbólico. Es lo que no puede expresarse únicamente con la materialidad de los objetos, con los datos mensurables. No cazaban cualquier cosa, sino que dirigían sus esfuerzos, hacían su inversión de esfuerzo y de riesgo en los individuos más grandes y más poderosos y más peligrosos. Y eso quizá tenga que ver, esta es una conexión que podemos establecer, es una conexión hipotética, difícil de probar, pero esa relación que se establece, cinegética, ¿por qué no pensar que también una relación espiritual o como mínimo emocional, ¿no?, entre el depredador y su presa? El respeto, si se quiere llamar así, la identificación, si se le quiere llamar de otra forma, pero en todo caso una asociación entre el que caza y su presa. Azorín afirmó que vivir es ver volver. Y hoy vamos a caminar sobre nuestros pasos, pero no por nostalgia, sino por comprobar el progreso que los científicos han llevado a cabo en un yacimiento cercano a Madrid. Pinilla del Valle es conocido como el Valle de los Neandertales. Enrique Baquedano y Juan Luis Arzuaga capitanean un gran equipo que lleva trabajando varios años en el Calvero de la Higuera. Este yacimiento resucita un debate con nueva información, que es el debate de fondo, al final. El origen de la conciencia humana, de la espiritualidad humana, del simbolismo humano. Ese es el debate de fondo, la cuestión final, ¿no? Cómo hemos adquirido, en qué momento ha adquirido el ser humano pues, una mente lingüística, una mente simbólica, una mente mágica y demás. Y ese debate siempre está ahí. Es un debate eterno, inevitable, ¿no? Aquellos neandertales de la meseta, y especialmente los de Pinilla del Valle, se enfrentaban a diario a grandes animales. Hoy en día no podríamos sobrevivir entre bisontes o enormes carnívoros. Para nosotros son seres que hay que proteger. Para nuestros ancestros eran rivales por la comida y por la vida. Tenían mucha caza y tenían a la vista las grandes manadas que venían aquí a pastar y que eran abundantes. Y sabemos que eran abundantes porque también hay muchos carnívoros,
Hay leones en todos los yacimientos, siempre ha habido leones aquí, siempre ha habido neandertales, pero también siempre ha habido leones. Y para que haya leones tiene que haber mucha carne, tiene que haber mucha masa de fitófagos. Pero tenían a la vista esas manadas y los leones cazaban una cosa y los humanos otra. Nuestra especie, el Homo sapiens, representó en las paredes de las cavidades a buena parte del bestiario paleolítico. Pero, ¿plasmaron algo los neandertales? ¿Rindieron homenaje los neandertales de Pinilla a los grandes cazadores de su grupo? Los neandertales en este yacimiento, por ejemplo, en los demás sí, pero en este yacimiento no están aportando al yacimiento, a la cueva, a la cavidad, no están transportando, por ejemplo, caballos, ¿no? Están transportando los animales que les inspiran más respeto, un poco como algunas de las primeras representaciones del arte paleolítico, ¿no? Entonces ahí puede haber, si se quiere, algún elemento en común. Es una respuesta compleja. Antes, vamos a refrescar los progresos en la excavación. El abrigo de Navalmaillo lo descubrimos en 2003. Inicialmente hicimos unas catas porque había algo de industria lítica en superficie. Vimos que efectivamente se trataba de un yacimiento claramente musteriense y luego vimos que de lo que realmente había aquí es un gran abrigo que tiene unos 350 metros cuadrados de ocupación neandertal o musteriense, como queráis, con varios niveles de ocupación. Aquí desarrollaban actividades más cotidianas, ¿no? De consumo, de presas. Eso es un lugar en el que se resguardaban y bueno, que visitaban con frecuencia. Hemos conseguido establecer la posición estratigráfica y por tanto cronológica también de esta zona, ¿no? Sabemos que se corresponde con el nivel beta y que en consecuencia tiene el orden de unos 44.000 años, es decir, que se corresponde con los niveles superiores, que son los últimos de ocupación y también de abandono, por lo tanto, del abrigo de Navalmaillo. Y aquí han aparecido dos molares inferiores del mismo individuo y no sabemos dónde está el resto del esqueleto. No, tampoco sabemos cómo llegó hasta aquí. Es probable que las hienas encontrasen el cadáver o lo desenterraran, si es que estaba enterrado, y que transportasen aquí, pues según en qué estado se lo encontraran, solo la mandíbula. En la cueva descubierta aparecen acumulados y ordenados los cráneos de animales grandes como rinocerontes, sin mandíbulas, rodeados de herramientas. El mundo simbólico se asoma con fuerza. Las posibles ofrendas se realizaban aquí. Desde que estuvisteis por aquí, los de Arqueomanía en el 2012 hasta ahora ha cambiado mucho la cosa. Como podéis ver, hemos bajado prácticamente 2,5 metros. Yo creo que cuando estuvisteis vosotros acabábamos de delimitar la superficie de la planta de la galería, estábamos entrando y todavía estábamos viendo de una manera muy tímida lo que parecía que teníamos aquí, ¿no? Bueno, se ha confirmado lo que os apuntábamos y efectivamente se trata de uno de los descubrimientos más importantes en relación con el mundo espiritual de los neandertales, ¿no? Porque efectivamente viene a confirmar no solo que tenían una capacidad simbólica, sino que tenían además, esta capacidad simbólica les permitió desarrollar una vida ritual rica, compleja, en la cual estamos trabajando, porque de momento lo que sí sabemos es que tenemos por un lado un enterramiento infantil asociado a un hogar con un asta de oro justamente encima, muy en el diseño, en el protocolo que ya habíamos observado en Rodemarsal, en el enterramiento infantil de Rodemarsal, en la Dordoña, pero lo que no había en ningún otro lugar que conozcamos como este es una acumulación de trofeos de bisonte, de uro, de ciervo y de rinoceronte de estepa, siempre asociados a fuegos que probablemente tienen también un fin ritual, ¿no? Eso en un contexto donde, como os explicaba antes Juan Luis Arzuaga, no hay vida cotidiana, no hay actividad doméstica dentro de esta zona, de esta galería, es verdaderamente sorprendente, ¿eh? Y tenemos una escena recurrente, porque son varios episodios los que aquí se han repetido, no sabemos a lo largo de cuánto tiempo, pero desde luego hay algo muy interesante también, que es ver cómo hay una cierta continuidad en los elementos culturales, ¿eh? Y hay una cierta tradición cultural a lo largo de mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero mucho.
y eso pues, nos reafirma en la convicción de la complejidad intelectual de los neandertales. Lo más importante de este yacimiento es que es un gran interrogante, un gran signo de interrogación. Entonces, eso en sí mismo ya es atractivo, ¿no? Para la profesión, digamos, para la comunidad científica. Nos hemos encontrado ante un yacimiento que nos hace reflexionar, que nos plantea, que nos interroga. Y entonces hay diferentes explicaciones, pero casi por exclusión aquí no queda otra explicación compatible con lo que nos encontramos que un comportamiento deliberado de aportar a este lugar, a esta cavidad, cráneos, modificarlos incluso, para que lo que se conserve sean la parte de los cuernos y el hueso asociado. Y no parece que haya otra explicación, siendo prudentes, ¿no? No podemos especular, pero siendo rigurosos, simplemente descriptivos, no hay más explicación que la de un aporte selectivo, ¿no? Por parte de los humanos, que es la única especie que se nos ocurre que pueda haber producido este yacimiento. En el Valle de los Neandertales se concluye que existió un comportamiento simbólico, una vez que se han visto y analizado las pruebas científicas. Sabemos lo que es una aportación de trofeos a una cueva, eso es lo que es, a lo largo del tiempo, muchas veces, de forma reiterada. Pero signifique lo que signifique o lo que significara para ellos, y el mero hecho de que significara algo ya los humaniza y los hace humanos, porque los humanos lo que tenemos de especial es que los objetos y las conductas tienen significado, tienen semántica. O sea, en esencia, el mero hecho de que hacer esto signifique algo ya los convierte simbólicos. Resulta curioso que se hayan registrado comportamientos simbólicos de los neandertales en diferentes yacimientos, pero que no se repitan estos comportamientos. En la cima de las Palomas de Murcia parece haber enterramientos. De hecho, los neandertales son los primeros que entierran a sus muertos. Entonces, el grado de espiritualidad de ese enterramiento está por desvelar o está por expresar en boca de otros especialistas. En Goran, en Gibraltar, los neandertales se vistieron con plumas de aves y puede que realizaran un grabado geométrico. En la Cueva de los Aviones pintaron de ocre una concha peregrina y en el Sidrón puede que dominaran la farmacopea natural. Pero, ¿estaba su cerebro preparado para imaginar un mundo intangible? Las especies humanas han sido pocas, 2 o 3, 4, 5, y solo nosotros hemos tenido grandes parietales y una cultura también iconográfica compleja, con lo cual no hay material para hacer una correlación estadística, pero sí que podemos hablar de asociación. Solo Homo sapiens tiene grandes lóbulos parietales superiores, que se ocupan de integración visoespacial y de imaginación visual. Solo Homo sapiens ha tenido una cultura estética. Los grandes cazadores del Valle de los Neandertales son un libro abierto en las manos de Juan Luis Arzuaga y Enrique Baquedano. Es absolutamente heterodoxo, pero no tenemos la preocupación, digamos, de que se nos pueda acusar de falta de rigor, porque lo primero que hacemos es exponer los datos y nosotros planteamos nuestra respuesta al interrogante. Nosotros lo que presentamos en los congresos es, hay esta evidencia, y esta evidencia no tiene paralelo, no hay análogo, no podemos buscar una explicación que ya se ha utilizado en otros lugares, hay que buscar una explicación especial para este lugar singular. Esta cueva se descubre en 2009. En 2011 descubrimos el enterramiento infantil. En 2011 ya empezamos a ver que aquí sucede algo muy extraño, que no tiene una explicación que tenga que ver con la vida cotidiana, doméstica de los neandertales. En 2012 teníamos la convicción de que aquí había algo excepcionalmente extraño y que tenía que ver, desde luego, con el mundo ritual o con el mundo espiritual de los neandertales. Bien, hasta 2016, hasta el Congreso de la Sociedad Europea de Evolución Humana, que se celebra en Alcalá de Henares en septiembre de 2016, no hemos presentado en el seno de la comunidad científica nuestra propuesta, nuestra hipótesis, porque somos conscientes de que efectivamente una propuesta, un paradigma absolutamente nuevo, radicalmente nuevo, exige de
pruebas muy contundentes de lo que llamamos en ciencia evidencias.